A ver, imagina por un momento. ¿Y si todo esto que vemos, que tocamos, que sentimos, no fuera en realidad una bendición, sino una prisión? Es más, ¿y si nuestro propio cuerpo fuera el carcelero? Pues aunque suene a ciencia ficción, esta es la idea central de una de las corrientes más radicales y fascinantes del cristianismo primitivo. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a sumergirnos en un análisis a fondo de una idea que de verdad sacudió los cimientos de la Iglesia en sus primeros siglos, el encratismo. Un movimiento que llevó la idea del autocontrol a un extremo tan absoluto y tan coherente con su propia lógica, que terminó siendo considerado una peligrosísima desviación de la fe. Para desentrañar todo esto, vamos a seguir un mapa muy claro. Primero veremos sus orígenes, luego nos meteremos de lleno en su teología, que es muy particular. Veremos cómo vivían esa renuncia en el día a día, analizaremos por qué se les declaró herejes y, para terminar, buscaremos los ecos de esta idea a lo largo de la historia. Venga, pues entremos en materia. Para entender el encratismo hay que viajar al siglo II. Aquello era un momento de una efervescencia teológica increíble. El cristianismo todavía no tenía un dogma cerrado, ni mucho menos. Era un auténtico hervidero de ideas, un laboratorio donde distintas comunidades intentaban definir qué significaba exactamente seguir a Cristo. La palabra clave aquí, la que lo define todo, es encrateia, autocontrol. En el mundo grecorromano esto era una virtud muy admirada, se asociaba a los filósofos estoicos, por ejemplo. Pero, y aquí está el quid de la cuestión, los encratitas cogieron este concepto y lo convirtieron en un imperativo religioso absoluto. No hablaban de moderación, sino de una renuncia total, una guerra declarada contra los impulsos de un cuerpo que consideraban ajeno y hostil. Y claro, estas ideas no surgen de la nada. Hay nombres detrás. El más conocido es Taciano el Sirio, que fue un apologeta brillante, discípulo de Justino Mártir, que tras la muerte de su maestro dio un giro y abrazó esta visión radical. También se habla de un tal Julio Casiano, y es imposible no mencionar la influencia de Marción de Sinope. Ojo, Marción no era encratita, pero su idea de que el Dios creador del Antiguo Testamento era un ser inferior, distinto al Dios bueno de Jesús, preparó el terreno teológico perfecto para el desprecio encratita del mundo material. Vale, pasemos ahora al núcleo de su pensamiento. ¿Por qué esa obsesión con la renuncia? No era un simple ejercicio de fuerza de voluntad. Detrás había una teología completísima, una forma radicalmente distinta de entenderlo todo, a Dios, la creación y al propio ser humano. El punto de partida es este, el dualismo. Una idea que venía de muy antiguo, que ya estaba en el zoroastrismo o en algunas corrientes platónicas. Para ellos, el universo no era la creación buena y unificada de un solo Dios, no, era un campo de batalla cósmico entre dos fuerzas totalmente opuestas e irreconciliables. Y este esquema lo deja clarísimo, ¿verdad? Por un lado, el mundo espiritual, perfecto, luminoso, eterno, la obra del Dios bueno. Y por otro, el mundo material, el nuestro, oscuro, corrupto, una auténtica jaula creada no por ese Dios supremo, sino por una entidad inferior, un demiurgo. Este concepto, muy del gusto gnóstico, no es el diablo, sino un creador de segunda, a veces ignorante, a veces malo, responsable de esta chapuza de creación que es el mundo material. Esta analogía es brillante para entender la consecuencia de esa visión. Si el mundo es una trampa y tu cuerpo es parte de la trampa, la vida deja de ser un don para celebrar y se convierte en una condena. El alma, esa chispa de luz divina, está exiliada, atrapada en la carne. Por tanto, la salvación no es redención, es un escape, un plan de fuga. Y esto nos lleva lógicamente a ver cómo todo esto se vivía en el día a día. Porque una cosa es la filosofía y otra muy distinta es llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y si algo eran los encratitas, era coherentes, tremendamente coherentes con su teología. La lógica es aplastante. Si el cuerpo es la cárcel del alma, pues todo lo que te ata a este mundo, todo lo que perpetúa este ciclo material, hay que rechazarlo. Cada acto de su vida era un acto de rebelión contra el demiurgo creador. Su pastoral no buscaba santificar el mundo, sino enseñar a la gente a desprenderse de él. Aquí tenemos su programa de liberación. Primero, rechazar el matrimonio. ¿Por qué? Porque para ellos traer un nuevo ser a este mundo era la mayor crueldad posible. Era meter otra alma en la cárcel de la materia, colaborar con el plan del demiurgo. Segundo, abstenerse de la carne, que consideraban producto de la corrupción y la muerte. Tercero, evitar el vino, que veían como un agitador de pasiones y un símbolo de este mundo material. Y llegaron a sustituirlo por agua en la Eucaristía, algo que, claro, escandalizaba a la Iglesia mayoritaria. Y todo esto bajo el paraguas de un autocontrol feroz. Y aquí, con todo esto sobre la mesa, llegamos al choque inevitable.
Durante un tiempo, estas comunidades ascéticas pudieron coexistir más o menos con el resto, pero había un punto doctrinal que era una línea roja absoluta. Un punto que convertía su forma de vida en algo más que una opción, en una herejía cristológica en toda regla. Esto es crucial entenderlo. La Iglesia primitiva veneraba a muchos ascetas como los padres del desierto. El problema no era ayunar o ser casto. El problema era el por qué lo hacían. El asceta ortodoxo domina su cuerpo para ponerlo al servicio de Dios. El encrátita, en cambio, lo castigaba porque lo consideraba una creación maligna. La motivación partía de una premisa que dinamitaba el corazón del mensaje cristiano. Esta frase, que es una adaptación de San Ireneo de León, uno de sus mayores oponentes, va directa al centro del problema. Ireneo dedicó su vida a combatir herejías como esta, y para él la cosa estaba clara. Si dices que el mundo material es obra de un ser maligno, te estás cargando al Dios del Génesis, al Creador que, según la Escritura, vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Es un ataque directo al primer artículo del credo. Y esta es la pregunta demoledora, la pregunta que ninguna teología encratita o gnóstica podía responder de forma satisfactoria. Si la carne, si la materia, es una cárcel corrupta, ¿cómo es posible que el Verbo de Dios se encarnara? ¿Cómo pudo lo puro unirse a lo impuro? Esto los llevaba directos al docetismo, la creencia de que Cristo solo aparentó ser humano, que su cuerpo era como un fantasma, una ilusión, porque para ellos una encarnación real era sencillamente un imposible lógico, un escándalo. Aquí se ve el desastre en 3 puntos. El encratismo hacía saltar por los aires 3 pilares de la fe. Primero, la bondad de la creación. Segundo, el dogma central de todos, la encarnación. Y tercero, la esperanza de la resurrección. Porque, a ver, si el cuerpo es una cárcel, ¿quién en su sano juicio querría resucitar con su cuerpo? La esperanza cristiana no es escapar del cuerpo, sino la redención y glorificación de ese cuerpo. Como decía San Pablo, si no hay resurrección del cuerpo, nuestra fe es vana. Eran 2 mundos, 2 visiones completamente opuestas. Y finalmente, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, la Iglesia las condenó formalmente, pero las ideas son muy difíciles de matar. ¿Desapareció por completo esta sospecha radical hacia el mundo material? Pues la respuesta es más compleja de lo que parece. Aunque el encratismo como movimiento organizado fue suprimido, su espíritu, esa tensión entre el espíritu y la carne, esa desconfianza hacia los placeres del mundo, eso no se desvaneció sin más. Encontró otras formas de expresarse, a menudo mucho más moderadas y dentro de la ortodoxia, pero vaya si dejó huella. Esta línea de tiempo lo resume bien. Tras su condena, la energía radical del encratismo se canalizó. Su rigor influyó, por ejemplo, en cómo se desarrolló el monacato. Pero ojo, los monjes no eran encratistas, es una diferencia fundamental. Ellos reinterpretaron el ascetismo. No veían el cuerpo como una prisión que odiar, sino más bien como un animal salvaje que hay que domar y poner al servicio de Dios, siempre dentro de una creación que sigue siendo buena. Y este es el punto final de nuestro análisis. Una idea radical fue rechazada, pero su esencia, esa profunda sospecha hacia lo corporal, pervivió como una corriente subterránea en la espiritualidad cristiana. De hecho, al enfrentarse al encratismo, la Iglesia se vio obligada a definir de forma mucho más clara y rotunda su propia teología del cuerpo, del matrimonio y de la bondad del mundo. Y con esto cerramos. La historia del encratismo nos obliga a hacernos una pregunta muy actual. Aunque ya no hablemos de un demiurgo ni nada parecido, ¿no pervive hoy, tanto en lo religioso como en lo secular, una cierta desconfianza hacia nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestra propia materialidad? Una pregunta interesante que demuestra cómo estas antiguas batallas teológicas siguen resonando de alguna forma en nuestra cultura.